Lectura diaria. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hoy elijo vivir mi vida por el Espíritu. Permitiré que el Espíritu Santo haga en mí los cambios que Él desea, para que llegue a ser más como Jesús. En el momento que decidí poner mi fe en Jesús y seguirlo, Él comenzó un proceso de cambio en mí que durará toda la vida. En ese preciso momento me llenó de su presencia. El Espíritu Santo ha producido un milagro en mí. Mi vida ha cambiado. Me ha liberado de la esclavitud del pecado, de la culpa y vergüenza de mi pasado. Me ha unido con Jesús. Él es el poder para la vida nueva que tengo en Jesús y me da el poder para vivir una vida de obediencia a Dios y a su palabra. El Espíritu Santo me fortalece con una fuerza interior poderosa que viene de los recursos gloriosos e ilimitados del Padre. Como seguidor de Jesús, elijo escuchar al Espíritu Santo y obedecerlo a medida que me guía y me dirige. Me ha apartado para ser usado de la manera especial al acercarme a Dios el Padre a través de la transformación interna, haciéndome más como Jesús cada día. Mi crecimiento espiritual depende de su trabajo continuo en mí. Hoy, elijo vivir mi vida por el Espíritu. Esto me hace consciente del amor que Dios siente por mí y me asegura que soy adoptado como hijo de Dios el Padre. Por su gracia y misericordia, las riquezas y la bondad de Dios el Padre son mi herencia por toda la eternidad, pues es a través del Espíritu que Dios el Padre cumple todas sus promesas en mí. Él es la garantía de Dios, y mi gran confianza es que Dios nunca falta a sus promesas. La transformación que el Espíritu Santo ha hecho y sigue haciendo en mi vida confirma mi relación con Dios el Padre a través de Jesucristo. A través de Él tengo la firma y el sello divino sobre mi vida. El Espíritu de Dios es mi consejero, me cuida y me guía. Es la presencia misma de Dios el Padre viviendo en mí, ayudándome a vivir como Dios quiere y como Jesús lo demostró con su ejemplo aquí en la tierra. A través de mi fe en Él, puedo apropiarme del poder del Espíritu Santo que cada día trabaja en mí. Él está siempre conmigo, recordándome las palabras de Jesús, viviendo en mí, enseñándome y trayéndome convicción. Deseo que las cualidades y las características del Espíritu Santo habiten en mí y obren a través de mí. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Elijo usar los dones que Él me ha dado para vivir mi vida conforme a su plan y propósito. Ahora mi naturaleza pecaminosa está bajo el control del Espíritu Santo. No lucharé contra las dificultades de esta vida con mi propia fuerza, pero sí dejaré que el Espíritu Santo y su poder obren en mí y a través de mí en toda circunstancia. Estoy dispuesto a vivir cada momento de mi vida por el Espíritu. He enfocado mi mente y mi corazón en las cosas del Espíritu y hoy elijo vivir mi vida por el Espíritu. Día 3. El obrar del Espíritu Santo. Lectura bíblica, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 11. Efesios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 de Corintios 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Efesios 4:3 y 4.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Jesucristo habla sobre el Espíritu Santo y lo describe como otro consolador. Aunque Jesús se marchaba, Él realmente no los dejaba solos. Él enviaría a otro consolador, es decir, a alguien que los sustituiría, alguien que haría todo lo que Él hacía cuando estaba con ellos. Pudiéramos hablar de un reemplazo por su ausencia física. Aunque Él ya no estaría presente físicamente con ellos, estaría presente espiritualmente mediante el Consolador. En otras palabras, tener el Espíritu Santo es absolutamente como tener a Jesús. El Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos reprende y nos consuela. El primer Consolador era Jesús en su presencia física. Solo unos días después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo vino. Albert Barnes hace este comentario: Jesús había sido para ellos un consejero, un guía, un amigo, mientras Él estaba con ellos. Él los había instruido, había cargado con sus prejuicios e ignorancia, y les había dado consuelo en tiempos de desaliento, pero Él estaba a punto de dejarlos ahora. Debía ser dado el otro Consolador como una compensación por su ausencia, o para realizar las funciones que Él habría hecho si hubiera permanecido personalmente con ellos. Y de esto podemos aprender en parte lo que es la función del Espíritu. Su función es la de proveer a todos los cristianos la instrucción y consuelo que daría la presencia personal de Jesús. A continuación, diremos algunas de las funciones o tareas que el Espíritu Santo cumple en la vida de las personas y especialmente en los cristianos. Una de ellas es que el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado. Nos convence del pecado y nos guía al arrepentimiento para que podamos ser salvos por medio de Jesucristo. Puede usted verificar este punto en el libro de Juan, en su capítulo 16, versículo 8 al 11. Yo le recomiendo, amado hermano, que usted vaya abriendo su Biblia y vaya corroborando esta información que nos habla la palabra de Dios respecto a la función del Espíritu Santo y el obrar del mismo en nuestra vida. Siguiente, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento de la palabra de Dios. Es quien revela en nuestra mente y corazón el consejo de Dios referente a Cristo, la vida cristiana, la adoración, y nos muestra el camino por el que debemos andar. Juan capítulo 16, versículo 13. También nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos referirnos a Dios como Padre. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Somos sellados por Él para recibir su herencia. Cuando nos convertimos a Cristo, Dios nos adopta como hijos y también somos sellados por el Espíritu y nos convertimos en herederos de sus promesas y coherederos con Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 13. También intercede y nos ayuda a orar como conviene. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. El Espíritu Santo es nuestro consolador y es quien nos infunde esperanza. Jesús nos ha dejado a su Espíritu Santo en compensación por su ausencia física. Sabemos que Jesús murió y resucitó, y hoy está vivo sentado a la derecha de Dios Padre, reinando en majestad. Pero no nos ha dejado solos, nos ha dejado al Espíritu Santo para consolarnos, para fortalecernos,
para ayudarnos y para guiarnos. Juan capítulo 14, versículo 16. El Espíritu Santo es por medio de quien podemos confesar que solamente Jesús es el Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 2 y 3. El Espíritu Santo también es quien reparte los dones espirituales. Estos dones sirven a la Iglesia y al cuerpo de Cristo para funcionar de manera adecuada en este mundo. Es el Espíritu Santo quien nos da a conocer los dones y así mostrar su gracia y que Jesús pueda ser glorificado a través de cada creyente que ejecuta y que administra los dones que el Espíritu Santo le ha dado. Hay por lo menos un don espiritual que cada cristiano ha recibido por parte del Espíritu Santo. Pero todos aquellos cristianos genuinos y que el Espíritu Santo les ha sellado, tienen más de un don del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Y también produce su fruto en la vida de todo cristiano. Cuando hemos renunciado al pecado y Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y mantenemos una relación genuina con Él, el Espíritu Santo produce su hermoso y extraordinario fruto, llenando y transformando la vida del creyente de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas cosas son obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y todas ellas maravillosas. Pidamos y oremos al Padre que Él nos dé de su Espíritu Santo para que estas funciones de su Espíritu sean una realidad en nuestra vida. Versículo para memorizar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.